En esta mañana con ustedes acá. Para mí siempre es muy grato venir a esta, mi casa también, porque considero esta también mi casa. Y que el Señor nos bendiga, porque primeramente la palabra nos bendice a nosotros, los portadores de ella, y ese es el fin, la bendición de la palabra para nuestras vidas. Entonces, sí, como lo decía nuestra hermana Berta, vamos a ver unas características de un siervo o un varón de Dios. Y en un mundo tan competitivo como en el que nosotros nos estamos moviendo en estos momentos, nosotros hemos cotidianizado ciertos términos muy sagrados de las Escrituras para dar títulos o para hacer referencia a algo. Uno mira que cuando vamos a ciertos lugares afloran un montón de títulos y entonces se presentan, y no estoy diciendo que sea malo que se presenten así, pero se presentan con cierto aire como de no sé qué, no sé dónde. Esa es la palabra, con cierto aire de grandeza. Yo soy el pastor de tal iglesia, yo soy el profeta, yo soy el apóstol, yo soy maestro, y salen a aflorar todos esos títulos que, como les dije, no es que sea malo, pero sí hay que mirar y discernir las intenciones del corazón. Entonces, nosotros como pueblo del Señor, nosotros no podemos sacar algo del texto para convertirlo en algo fuera del contexto. Y en eso sí tenemos que tener mucho cuidado y ser muy, pero muy celosos de eso. También nosotros somos muy dados a dar títulos a la ligera. El pastor Fernando Carratico le dice a la pastora, pero ¿usted por qué le dijo pastor a tal persona si él no es pastor? Y nosotros también caemos en esa situación. Muchas veces damos títulos a personas que realmente no son portadoras de esos títulos. Y usted puede decir, pero sí, lo nombraron, fue y estudió, pero es que a mí no me da el diploma el ser portador de un título. Eso es una adquisición a través de un estudio. Pero ¿qué dice el Señor de las características que yo debo tener para yo portar ciertos títulos, como el de siervo y el varón de Dios? Hoy en día vemos hombres saludando a otros hombres, varón de Dios, siervo de Dios. Y uno dice, yo me pregunto, ¿realmente sí será un varón o un siervo de Dios? Entonces de pronto alguien puede decir, pero hermana, usted no puede juzgar. Pero es que la palabra me dice que por los frutos los conoceremos, ¿cierto? El varón de Dios y el siervo de Dios tiene que mostrar característica de este título. Varón de Dios, vamos a ver el significado de lo que es un varón de Dios. Dice que es un siervo o mensajero de Dios. Dice que es santo y con grandes virtudes. Santo y con grandes virtudes. Dentro de esa está la humildad, la obediencia y la valentía. O sea que el siervo y el varón de Dios en este caso tiene que ser un hombre humilde, obediente y valiente. Esas son unas características fundamentales que debe tener un varón de Dios. Dice también que sigue a Dios en todos los sentidos, que voluntariamente sirve y que acepta con alegría el sufrimiento que viene como consecuencia de su fe. Acepta con alegría. Imagínense eso. El varón de Dios acepta con alegría el sufrimiento que viene a causa de su fe. ¿Será que los varones de Dios que nosotros hemos conocido por título de otros
tienen estas características. Ojalá pudiéramos decir que sí. En Miqueas, vamos al libro de Miqueas. Si alguien me lo encuentra, me lo lee, me dice que lo tiene y me lo lee. Aquí lo tengo ya. Capítulo 6, Miqueas, capítulo 6, vamos a leer el versículo 8. Dice, Él te ha declarado, oh hombre, lo que es bueno. ¿Y qué es lo que demanda el Señor de ti? Sino solo practicar la justicia, amar la misericordia y andar humildemente con tu Dios. Eso es lo que el Señor demanda de nosotros. Que nosotros practiquemos la justicia, que amemos la misericordia y que andemos humildemente delante de nuestro Dios. Son características de un varón de Dios. El varón de Dios no defrauda. Otra característica que tiene. El varón de Dios no defrauda. Cumple con la tarea asignada. O sea que es que diligente. Es oportuno, ¿cierto? Cumple con la tarea asignada. No chismea. No calumnia. Y lastimosamente nosotros hoy en día nos damos cuenta a través de las redes sociales cómo unos hombres difaman a otros hombres, ¿cierto? Cómo mujeres difaman a otras mujeres dentro del pueblo. Entonces, no tiene una característica de un varón de Dios, aquel que hace estas cosas. Dice que guardas sus ojos y corazón. Es un hombre lleno del Espíritu Santo. El varón de Dios es un hombre que da fruto, que tiene el fruto del Espíritu Santo. Por eso nosotros tenemos que tener mucho cuidado cuando nosotros saludamos a otro o le decimos a otro, varón de Dios. Porque la palabra nos dice que de todo lo que nosotros hablemos, vamos a tener que, ¿qué? Darle cuenta al Señor. La iglesia no puede desconocer las características de un hombre y una mujer de Dios para no volver profano lo que es santo. Y hoy en día hemos caído en ese jueguito. A cualquiera le estamos diciendo siervo o varón de Dios. Hermana, es por fe. Hermana, es que hay que declarar las cosas que no son como si ya fueran. ¿Será que eso aplica ahí? De pronto alguien puede decir, sí, sí aplica, lo podemos hacer. Pero entonces trabaje para que eso que usted está declarando sobre esa persona llegue a cumplirse. Porque es que no es solamente declarar, tenemos que ser diligentes y trabajar en lo que nosotros hemos declarado. ¿Sí o no, iglesia? Amén. ¿Cierto que sí? Hay que hacerlo. Entonces es un hombre lleno del Espíritu Santo. Otro concepto que se usa en la Biblia es el de siervo. Siervo es un campesino completamente sometido a la autoridad del Señor. Cuando nosotros le decimos a alguien siervo de Dios, nosotros debemos ver en esa persona su vida entera sometida a Dios. Cuando a mí me designan como sierva de Dios, yo debo decir, es que yo he sometido mi vida al señorío de Cristo, porque va de allá hacia acá, pero de aquí hacia allá también. Entonces son cosas que hay que tener bien claro. Dice que
completamente sometido a la autoridad de su Señor. Según la Biblia, es esclavo, servidor, sumiso, obediente, leal, que ha doblegado su ego. Y acá nos dan el ejemplo de Moisés y Josué, entre tantos. Ha doblegado su ego. Pablo llegó a decir, ya no vivo yo. Él había doblegado su ego. ¿Quién vivía en él ahora? Cristo. El siervo de Dios le ha dado el señorío de su vida a Cristo. Vamos a la carta a los Filipenses. Capítulo 2, versículo 7. Dice el texto, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres. ¿Quién se despojó de sí mismo? Cristo, ¿cierto? Cristo es nuestro gran ejemplo. Cristo se despojó de sí mismo, se despojó de su deidad para hacerse siervo y ser ejemplo a nosotros. Y nosotros también nos tenemos que despojar de nosotros mismos. Si nosotros queremos obedecer a Dios en todo, tenemos que morir a nuestro yo, a nuestro parecer. Vamos a ver algunas características. Vamos a el Evangelio de San Juan, capítulo 14. Vamos a ver una de las características de un siervo de Dios. Habíamos visto las características del varón de Dios, ahora vamos a ver unas características del siervo de Dios. San Juan capítulo 14, versículo 15 nos dice, si me amáis, guardáis mis mandamientos. Entonces, un siervo de Dios obedece la voluntad de Dios, guarda los mandamientos de Dios y los pone en práctica, los obedece. Si el Señor le dice, es así, es así. Si el Señor le dice, vaya, va. Si el Señor le dice, no vas, se queda. Obedece y guarda todos los mandamientos de Dios. Un siervo de Dios, según la carta a los Colosenses, capítulo 4, versículo 17, dice, y decid a Arquipo, cuida el ministerio que has recibido del Señor para que lo cumplas. Un siervo de Dios está dedicado a cumplir la tarea que le fue asignada. ¿Qué tarea se nos ha asignado a nosotros? ¿Estamos nosotros velando por el cumplimiento de esa tarea, iglesia? Tendríamos que decir todos amén, ¿cierto? Tendríamos que decir todos amén. Pero la verdad es que nosotros como iglesia muchas veces descuidamos la tarea asignada. Y usted me puede decir, hermana, pero es que a mí el Señor en la iglesia no me ha dado ninguna tarea, ningún ministerio. Pero ¿qué del hogar? ¿Qué de los hijos? ¿Qué de tu tarea como esposa? ¿Y qué de tu tarea como esposo? Eso es una tarea también de parte de Dios para nosotros. Es una tarea. Y muchas veces descuidamos esa tarea queriendo hacer en la iglesia. Pero así no funciona. Si no eres luz en tu casa, no puedes venir a pretender ser luz acá en la iglesia. No. Así no funciona con el Señor. No. Tenemos que velar por la tarea que se nos ha encomendado a nosotros.
Dice también que un siervo de Dios ama al prójimo, ama a los demás. Cumple este mandato de amar primeramente a Dios y al prójimo. Juan capítulo 13, y vamos a leer el versículo 34 y 35 que nos dice así: un mandamiento nuevo os doy, que os améis los unos a los otros como yo os he amado, así también os améis los unos a los otros, ¿cierto? Y dice más: en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si nos amamos unos a otros. Otro título que nosotros usamos y que vemos que otros usan de una manera muy rápida es la de yo soy discípulo de Jesús. Y aquí hay una característica que tenemos que cumplir para decir que somos discípulos de Jesús, que nos amemos unos a otros. Tenemos que amarnos unos a otros. Y el amar al otro no es que yo esté de acuerdo con él en todo, no. Independientemente de las diferencias que tengamos, el mandato es amarlo. Amarlo. Es que es difícil, ámelo. No me lo soporto, ámelo. Velar por eso. Porque nosotros decimos, soy cristiana, yo soy discípulo de Jesús. Pero si yo no estoy manifestando el amor de Jesús a otros, eso es un título falso. Es un nombre nomás. El diploma, la certificación de que yo soy creyente, soy discípulo de Jesús, es amar al prójimo. Amar al prójimo, ¿cierto? Dice que es humilde. Filipenses capítulo 2 dice que el siervo del Señor tiene que ser humilde. Capítulo 2, versículo 3 dice: nada hagáis por egoísmo o por vanagloria, sino que con actitud humilde cada uno de vosotros considera al otro como más importante que a sí mismo. Ustedes, cada uno de ustedes, son más importantes para mí que yo misma. Son muy importantes. Y así nos debemos considerar los unos a los otros. Considerando al otro como más importante. ¿Qué hacemos nosotros cuando vamos a un lugar donde hay una persona de un título o que uno considere importante o que la sociedad le da el título de importante? ¿Cierto? ¿Qué hace uno? Uno se va muy bien presentado, uno saca sus mejores modales, uno quiere impresionar al otro, ¿cierto? Porque es una persona importante. Estamos sacando nosotros lo mejor de nosotros para impresionar al hermano. Yo que me encontré hoy con la hermana Nelly, me dio alegría de verla acá, pero también me dio como un sentimiento de nostalgia de que no esté allá. Pero bueno, ya el Señor la movió para acá, ¿cierto? Y son esas cosas que uno tiene que manifestarle al otro. ¿Cuántas veces necesitamos esas palabras de afirmación? Es que tú eres importante. Es que no has vuelto, pero te extrañamos. Nos alegramos que estés en otro lugar, pero te extrañamos. Eso dignifica, eso hace sentir a la persona importante. Y a eso estamos llamados, iglesia. La hermana ahorita hizo algo muy bonito y era de poner a orar los unos por los otros, porque es que uno no sabe cómo está el corazón de la otra persona.
¿Con qué carga vino hoy? ¿Con qué lucha vino hoy a este lugar? ¿Cierto? Las preocupaciones. Entonces, considerar siempre al otro y ser humilde nosotros con respecto a los demás. Que nada hagamos por contienda ni por vanagloria, no, sino que todo sea en un amor genuino. El siervo del Señor tiene una característica muy especial y es que es fiel. Es fiel. Y para las personas fieles hay una gran recompensa de parte del Señor. Y estos días escuchaba también que la lealtad y la fidelidad no se da cuando todos estamos de acuerdo, en este caso con lo que dice el pastor. No, que yo estoy de acuerdo con lo que dice el pastor Robinson, entonces soy leal y soy fiel al lugar. Pero ¿qué pasa si él dice algo con lo que tú no estás de acuerdo? ¿Dejas de ser fiel? ¿Dejas de ser leal? No. Sigues siendo fiel a pesar de que no estás de acuerdo con lo que él te está diciendo. Entonces, no se da la lealtad cuando siempre estamos en la misma línea. Porque a veces el Señor pone cosas. Ay, pero eso no es así. Cálmese. Llévelo delante del Señor. Continúe siendo fiel al lugar que el Señor lo colocó, ¿cierto? No se mueva de ahí por su parecer, sino que hasta el día que el Señor lo mueva. Apocalipsis 2:10 dice: no temas lo que estás por sufrir. He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de vida. Ahí yo puse un ejemplo acá en lo natural, pero también en lo espiritual. Nosotros debemos permanecer fiel al Señor, porque van a venir tiempos muy difíciles. Mira ya lo que está pasando en Israel. Van a venir tiempos donde muchos van a negar en nombre del Señor. Van a negar su fe. Lo que decía Berta ahorita. Defender nuestra fe. Y defender nuestra fe no es solamente con el otro, sino también dentro de nosotros. Porque muchas veces vienen dudas a nuestro corazón. Pero yo ahí en mis dudas, en mí, yo tengo que hacer uso de lo que dice la palabra. Yo tengo que contradecirle a mi corazón con la palabra lo que está pensando en ese momento. Ningún. La palabra me está diciendo esto y aquello. Debemos hacer uso de la palabra para nosotros mismos también. Porque a veces batallamos. Hay cosas que vienen a nuestra mente y a nuestro corazón que quieren tomar ventaja. ¿Y con qué le hacemos frente nosotros? Con la palabra. Con la palabra. Así como lo hizo Jesús. Entonces, una de las características del siervo es la fidelidad. Fidelidad. El siervo de Dios comparte el evangelio, la gran comisión. Va y comparte a los demás de su Señor, de aquel que Él ha rendido su vida. Es una característica también. Ahí nos vamos evaluando nosotros si nos está quedando el título grande de siervos y de siervas. Porque no es suficiente tener el título, no. Hay que evidenciar todo. Entonces, sirve a los demás. Esa es una característica que no podemos evadir los que nos decimos que somos siervos de Dios.
Y nosotros muchas veces vamos delante del Señor en oración diciéndole, Señor, aquí está tu sierva. Pero no le servimos ni un vaso de agua al otro. Señor, aquí está tu sierva. Y dice la palabra que sirve a los demás. Marcos capítulo 10, versículo 45. Dice, porque aún ni el Hijo del Hombre vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Dar su vida en rescate de muchos. ¿Cuánto estamos nosotros dispuestos a sacrificar por el otro? ¿Será que hay cosas que nos gusta hacer, pero que yo sé que es causa de caída de mi hermano y la sigo haciendo? No estoy sacrificando mi vida por el otro. Hay cosas que nosotros debemos renunciar para que el otro vaya caminando a los pies de Cristo. Sí. Hay cosas que el Señor nos está llamando a ser ejemplo para que el otro no tropiece. Entonces, eso es una gran responsabilidad, ¿cierto? Son unas características, es un estándar muy alto. Es un estándar altísimo. Entonces, dice que sirve a los demás. Y también nos dice la primera carta de Pedro que vive una vida consagrada al Señor, una vida santa. Primera carta de Pedro, capítulo 1, 15, versículo 15 y 16, nos dice, sino que así como aquel que os llamó es santo, así también sed vosotros santos en toda iglesia, en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está, sed santo porque yo soy santo. Apartados para el Señor, una vida consagrada al Señor, una vida que no busca deleitarse en las cosas que el Señor aborrece, sino que está dispuesta a velar por agradar en todo a aquel que le dio la vida, ¿cierto? Que lo sacó de muerte a vida. Otra característica de un siervo de Dios es que ora y estudia la palabra. Ora y estudia la palabra. Hechos capítulo 6, versículo 4. Dice, y nosotros nos entregaremos a la oración y al ministerio de la palabra. Estamos llamados, tenemos una gran responsabilidad de orar y estudiar la palabra. Aquella persona que no estudia, que no ora, no le podemos dar ese título tan grande de siervo o varón de Dios. Si yo no estoy orando, si yo no estoy estudiando la palabra, no tendría por qué aceptar ese título tan grande. Y nosotros nos engañamos. Nosotros nos engañamos. Nosotros decimos, no, si el hermano me está diciendo siervo o sierva, es porque algo habrá visto en mí. No, el hermano no sabe ni dónde está parado. Es verdad. Tenemos que tener en cuenta todas estas características y tenemos que velar por esto. Nosotros debemos velar para tener todas estas características, porque estamos llamados a eso, a llegar a la estatura del varón perfecto. En la primera carta de San Pedro, capítulo 4, versículo 10, hay otra característica y nos dice, según cada uno ha recibido un don especial, úselo, sirviéndole
los unos a los otros como buenos administradores de la multigracia de Dios. ¿Cuál es tu don? ¿Cuál es mi don? Como buenos siervos, debemos ¿qué? Usarlos. ¿A favor de qué? Del cuerpo de Cristo. Del cuerpo de Cristo. Si cada uno de nosotros usa el don que se le ha sido entregada o entregado al favor de la iglesia, ¿sabe qué? Tendríamos descanso en el otro. ¿Cómo así? Claro, si aquí hay quien ministre sanidad, sanidad interior, yo me tranquilizo. Ah, no, está la pastora Lina, que el Señor la usa en el área de sanidad interior. Yo me tranquilizo. ¿Qué hago yo? Pongo en ejecución el don que a mí se me ha entregado. Ah, el de la intercesión. Ah, listo. Yo me dedico a la intercesión. ¿Por qué? Porque estoy confiada de que la iglesia está completa, porque allá hay alguien que está trabajando sanidad. Por allá hay alguien que está trabajando en liberación. Por acá hay alguien que está estudiando la palabra y la está enseñando. Eso hace el cuerpo de Cristo. Por eso la necesidad como siervos o varón de Dios de tener claro qué se nos ha entregado. ¿Cuál es tu don? ¿Cuál es tu llamado? Para que no nos vayamos a meter donde no se nos ha llamado. Tener claridad en el llamado. Y hay muchas personas en iglesia, aún con muchos años de vida cristiana, que no saben cuál es el don que tienen. No lo saben. ¿Cuál es el ministerio? ¿Cuál es su talento? Los talentos también son para la obra. No solamente los dones, el fruto, el ministerio, tus talentos. Ah, que yo cojo un pedazo de papel y yo hago un moño hermoso. Póngalo a favor de la iglesia. Ah, que lo mío es hacer plata. Pastor, vamos a hacer plata. También es un talento. Sí, sí. También es un talento. Sí, total. Y cada iglesia ha sido dotada con un miembro con diferentes talentos para eso. Ah, que yo le vendo a usted una pluma. Póngalo. Pastor, ¿qué vamos a vender? Yo se lo vendo. Ese es el cuerpo de Cristo. Ese es el cuerpo de Cristo. Entonces, esto es lo bonito de todo esto. Que cuando nosotros identificamos dónde es que somos buenos y nos dedicamos ahí, se va a ver el resultado. ¿Sabe qué estaba aplicando la docencia en este momento? Están tratando como y hay países donde lo están haciendo. Y es que el niño que es malo en matemática, lo dejan que siga siendo malo en matemática. No le invierten tiempo a que estudie y se mate ahí en matemática porque es que él no es bueno en matemática. Vamos a mirar dónde es bueno este niño. Y donde es bueno el niño es donde lo van a fortalecer. Y tiene razón de ser. Muchas veces nos meten en un lugar, en un molde que no es el nuestro y no damos rendimiento porque es que eso no es lo nuestro. ¿Dónde eres bueno? ¿Dónde eres buena? Identifica dónde eres bueno. ¿Dónde está tu talento? ¿Dónde está tu don? Y esto es lo mío y tengo claridad con eso. Entonces dice que usa los dones y los talentos, ¿cierto? Pablo es un ejemplo de un varón o un siervo de Dios. Pablo, él tomó a Jesús como ejemplo. Él lo tomó como ejemplo. Vamos a el libro de Romanos,
12:3. 12:3. Dice, porque en virtud de la gracia que me ha sido dada, digo a cada uno de vosotros que no piense más alto de sí de lo que debe pensar, sino que piense con buen juicio según la medida de fe que Dios ha distribuido a cada uno. Tener claridad quiénes somos nosotros para no irnos a engañar pensando que somos y que no somos nada. Hay algo que nadie tiene del todo resuelto en su vida y se llama orgullo. El orgullo muchas veces nos lleva a ponernos títulos que no se nos ha dado y también en esa arrogancia, en ese orgullo, darle a otros títulos que tampoco lo tienen. Entonces debemos tener mucho cuidado de eso. Vamos a ver cómo Pablo, teniendo muy claro todas las características que debe tener un hombre de Dios, él no hace uso de estas características para decir, ve, ¿sabes qué? Es que yo me recomiendo, porque es que yo he obedecido, yo me recomiendo porque yo he dedicado a la obra, porque yo amo a los demás, porque yo soy humilde, porque yo soy fiel, porque yo comparto el evangelio, porque yo estudio, porque yo oro. No. Vamos a ver la manera en que Pablo se recomendó a los de Corintios. La segunda carta a los Corintios, capítulo 6. Y acá vemos los requisitos de un hombre o ministro de Dios. Dice, es un modelo muy elevado para que lo tengamos a la ligera. Un hombre o un varón de Dios tiene que tener unas características, como ya dijimos anteriormente, muy claras y muy establecidas para que nosotros lo consideremos de esa manera. Entonces vamos a leer, dice, característica del ministerio cristiano, dice el versículo 1. Como colaboradores con él, también os exhortamos a no recibir la gracia de Dios en vano. Pues él dice, en tiempo propicio te escuché y en el día de salvación te socorrí. Nos dice que somos ¿qué? Acá Pablo nos está exhortando a cumplir ciertas características y nos dice el versículo 3, no dando nosotros en nada motivo de tropiezo para que el ministerio no sea desacreditado, sino que en todo nos recomendamos a nosotros mismos como ministros de Dios, en mucha perseverancia, en aflicciones, en privaciones, en angustia. Mire lo que nos está diciendo el texto acá. Él se estaba recomendando o haciendo alusión lo que había logrado él como ministro de Dios. Y dice, ¿sabe qué? Yo me recomiendo en mucha perseverancia. Yo he tenido mucha perseverancia. ¿Sabe qué? Yo me recomiendo en muchas aflicciones. He pasado muchas aflicciones. He pasado muchas privaciones. He estado en angustia. Él no hace alarde de sus títulos. Él hace alarde de lo que él había padecido a causa del evangelio, a causa de seguir a Cristo. En el versículo 5 dice, ¿sabe qué? Yo he recibido azotes, he estado en cárceles, en tumultos, en trabajo, en desvelo, en ayuno, en pureza, en conocimiento, en paciencia, en bondad, en el Espíritu Santo, en el amor sincero. Versículo 7, en la palabra de verdad, en el poder de Dios, por armas de justicia para la derecha y para la izquierda. Mire la manera que tiene él de recomendarse. Esas son las recomendaciones que él da de sí mismo.
Si a nosotros nos preguntan hoy, bueno, ¿a ti qué te ha dejado el Evangelio? ¿Qué título puedes presumir hoy? A partir de que decidiste caminar con Cristo, ¿qué decimos nosotros? Ah, no, a mí una vez me fui a predicar y me lo impidieron, me azotaron. Cuando nosotros se nos pregunta, bueno, ¿y tú qué has logrado? Ah, no, yo estuve en el seminario tal, yo fui, me capacité en tal, yo fundé una iglesia tal. ¿Cierto? Entonces, Pablo es un ejemplo a seguir. Es un ejemplo a seguir. Dice el versículo 8, en honra y en deshonra, en mala fama y en buena fama. ¿A causa de qué? Del evangelio de Cristo. Como impostores, pero veraces. Como desconocidos, pero bien conocidos. Como moribundos, y he aquí vivimos. Como castigados, pero no condenados a muerte. Como entristecidos, mas siempre gozosos. Esto es una belleza, ¿cierto? Eso es una belleza. Siempre gozoso. Como pobres, pero enriqueciendo a muchos. Como no teniendo nada, pero teniéndolo todo. ¿Ah? Dice, nuestra boca, oh Corintios, os ha hablado con toda franqueza. Nuestro corazón se ha abierto de par en par. Esto era de lo que presumía Pablo como siervo de Dios. Para él era un gozo. Pedro dijo que no era digno de morir como su Señor. ¿Y qué pidió? Sí. Entonces, esas son las características de un siervo o un varón de Dios. Y eso es de lo que un varón de Dios o un siervo de Dios tiene que presumir, de esto, de esto. Yo a causa de Cristo he sido vituperada. A causa de Cristo fui rechazada. A causa de Cristo ya no me tienen en cuenta para nada, pero eso no me importa. Pero hoy no estamos dispuestos. No estamos dispuestos a que nos hagan a un lado a causa del evangelio. No estamos dispuestos. Esos días les decía a los jóvenes, ¿sabes qué, joven? Si tu círculo de amigos cada día va en aumento, es porque tú no estás dando testimonio de que eres un creyente. Es una realidad. Si nuestro círculo de amigos cada día va en aumento, es porque nosotros no estamos mortificando a nadie con la palabra. Es una realidad. No estamos dispuestos a quedarnos solos a causa del evangelio. No. No. Todavía estamos buscando agradar al hombre, ¿cierto? Entonces, él se recomienda en mucha paciencia, en tribulaciones, en necesidades, en angustia, en azote. Un siervo de Dios. Eso nos confronta mucho. Esa palabra nos confronta mucho de qué tanto estamos nosotros dando, a qué tanto estamos renunciando nosotros para que este título no nos quede grande, para que el título de discípulo de Jesús no nos quede grande, porque es que es grande. El yo decir,
soy discípulo de Jesús, es porque ¿qué? Yo estoy haciendo lo que Él hace. ¿Cierto? Lo que Él dejó establecido en su palabra. Siervo. Para que a mí me digan siervo, yo debo ser consciente de que mi vida tiene que estar entregada totalmente a Cristo, a su señorío. De que ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Un siervo. Mira lo que nos dice Lucas capítulo 17. Lucas capítulo 17, versículos 7 y 8 nos dice. Dice, ¿quién de vosotros tiene un siervo arando o pastoreando ovejas y cuando regresa del campo le dice, ven enseguida y siéntate a comer? ¿No le dirá más bien, prepárame algo para cenar y vístete adecuadamente y sírveme hasta que haya comido y bebido y después comerás y beberás tú? Un siervo no se limita solamente a la tareita y ya terminé. Un siervo es aquel que sabe que el Señor está esperando más de lo que se le designó. ¿Cierto? Un siervo se niega a quedarse un domingo porque está muy cansado. Un siervo no llega y ya, no, Señor, es que yo hoy estoy cansado, entonces yo hoy no voy a orar, yo hoy no voy a leer la palabra, yo hoy no voy a conversar con mis hijos. No, el siervo va más allá. Le dice el Señor, cíñete y ven y sírveme. Señor, pero si ya estuve arando allá, estuve cuidando las ovejas. No es mi asunto. No es mi asunto. Y nosotros en lo laboral, bueno, las personas que tienen su empleo están sometidos al señorío del jefe. ¿Quién que tenga que ir a trabajar dice, hoy no voy a ir porque tengo sueño? ¿Cierto que no? Hay que ir. O los muchachos cuando estudian. Hay que ir. Entonces, somos siervos para los del mundo, pero para el Señor no. Para el Señor no. Juan 12. Juan 12, versículo 26. Dice, si alguno me sirve, que me siga. Y donde yo estoy, allí también estará mi servidor. Y si alguno me sirve, aquí viene la recompensa. Si alguno me sirve, el Padre, ¿qué? Lo honrará. Amén. El Padre lo honrará. Qué privilegio que el Señor nos honre cuando nosotros le estamos sirviendo a Él. Y Él nos honra de muchas maneras, ¿cierto? Él nos honra a los ojos de todos los que están a nuestro alrededor. Por eso muchas personas dicen, ay, pero es que este sí es de buena. Por eso muchas personas dicen, vea, ore, que a usted el Señor le responde ahí mismo. Es una persona que se ha dispuesto para el Señor. Es una persona que se ha rendido al señorío del Señor. Y por ende, la palabra lo dice, Dios, el Padre, lo honrará. El Padre lo honrará. Qué gran privilegio esto. Qué gran privilegio que nosotros de una manera desinteresada le sirvamos al Señor y tengamos
ahí como muy guardadito, que el Señor en su palabra dice que ¿qué? Que nos honrará. Yo quiero que te lleves eso hoy. Que la motivación sea esta, recibir la honra del Padre cuando tú ofreces un servicio. Porque es que muchas veces nosotros nos defraudamos porque es que estamos esperando la honra del hombre. Y nosotros no podemos esperar la honra del hombre. Hay que esperar la honra del Padre. Hay que esperar la honra del Padre. La honra del hombre, cuando tú la esperas y lo tienes, no te va a llenar, por muy grande que sea esa honra. Pero cuando es el Padre que te honra, aún de una manera mínima, pequeña, de pronto, es la que te va a llenar. Te va a hacer sentirte importante. Entonces, esa es la honra que nosotros debemos esperar. Esa es la honra que el Señor dice, donde está mi servidor, o sea, mi servidor está donde estoy yo, y el que me sirve, el Padre lo honrará. Y dice en Marcos, ya para concluir, Marcos 10, versículo 43 y 44, dice, pero entre vosotros no es así, sino que cualquiera de vosotros desea llegar a ser grande será vuestro servidor. Y cualquiera de vosotros que desee ser el primero será siervo de todos. ¿Queremos ser el primero? ¿Qué tenemos que hacer? Servir a los demás. Servir a los demás. Servir a los demás. ¿Estamos dispuestos a servir a los demás? Tenemos que estar, iglesia, hay que empezar a trabajar en esto. ¿Cómo te puedo servir, hermano? ¿Cómo te puedo ayudar? ¿Cómo puedo yo ayudar a mi hermano? En oración. Procurando estar dispuesto para cuando ese hermano, esa hermana me necesite. Entonces, hay una gran recompensa para aquellos que han entregado su vida al Señor, para ese varón y esa mujer que deciden entregarle su vida al Señor, y es la honra que viene directamente del Padre para sus vidas. ¿Cuántos queremos ser honrados por Él? ¿Todos? Amén. Amén. La iglesia debe anhelar ser honrados por el Padre. ¡Qué gran privilegio! Eso no es para cualquiera. Esto es verdaderamente para un varón o un siervo de Dios. Amén. ¿Qué tal si le regalas un fuerte aplauso a nuestro Creador? Amén. Señor, gracias. Gracias, Señor, porque en esta mañana nos alientas, Señor, nos animas a través de esta palabra de exhortación. A entender, Señor, que como tus discípulos debemos trabajar, Señor, en estas características que son fundamentales para tu iglesia, Padre. En estas características, Señor, que nos llevarán a la estatura de tu precioso Hijo amado. Señor Jesús, eres tú nuestro modelo a seguir. Eres tú ese ejemplo. Eres tú quien nos está diciendo hoy que si queremos ser primeros, debemos servir a los demás. Que si queremos tener un lugar de privilegio, debemos servir a los demás, Señor. Señor, danos un corazón de siervos, Señor. Un corazón doblegados ante ti, un corazón que anhela siempre agradarte a ti como nuestro Señor, como nuestro Salvador. Señor, si aquí alguno de nosotros aún no te ha entregado
el señorío de su vida. Yo te pido que a través de tu Santo Espíritu les des ese convencimiento, Señor. Y que de lo más profundo de nuestro corazón salga hoy el decirte, Señor, yo te doy el control de mi vida, de todo mi ser, Señor. A partir de este momento yo me propongo, Señor, ser ese siervo obediente, ser ese siervo fiel, Padre. Ayúdanos, Señor, que nuestro corazón sea transformado, Señor, que nuestro corazón sea deleitándose, Padre, en amarte a ti, en amar a los demás y servirles a los demás, así como tú nos serviste a nosotros y aún lo sigues haciendo, amado Jesús. Porque dice tu palabra que tú clamas día y noche por cada uno de nosotros. Porque tú en tu oficio de sacerdote no dejas de hacerlo ni un instante. Gracias, gracias Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.